en todo el ciclo en realidad, Ya. y ahora ha aumentado el terapeuta o la terapeuta ocupacional también, Ya. que es importante, y ahí se genera un equipo interdisciplinario. Ya. Yo creo que también tiene que ver con el contexto, que hace muchos años no se veía esto, ¿cierto? Pareciera que ahora hay más niños y niñas que presentan algunas necesidades de apoyo, se ha intensificado. Y yo creo que tiene que ver también con el contexto, pues, cómo el mundo ha ido avanzando, los elementos que se han ido integrando, las tecnologías de la información, la inteligencia artificial. Entonces el mundo te llama a desarrollar muchas otras habilidades. Y eso hace que además de ser favorecedora, sean barreras también. Por ejemplo, el uso de las pantallas. ¿Qué es lo que es una psicopedagoga? Más que una psicopedagoga, la psicopedagogía, el objeto de estudio que estudia es el proceso de aprendizaje y en general, porque a veces se cree que la psicopedagogía solo se sitúa en el ámbito escolar, pero tiene un espectro mucho más amplio, porque como se estudia el proceso de aprendizaje, podemos trabajar en todo el ciclo vital, con adultos, en infancias, en educación básica, media, y en cualquier persona que quiere desarrollar y fortalecer todos los procesos de aprendizaje. ¿A cualquier edad? A cualquier edad, a cualquier O edad. sea, un niño muy pequeño. Sí, yo trabajo desde infancias, que es todo el primer ciclo vital de 0 a 6, donde se producen los aprendizajes más profundos. Y continúo ahora, por ejemplo, estoy trabajando con estudiantes de cuarto medio, pero también hay gente que me pide trabajo con adultos y no tengo ningún Nuestro problema. cerebro necesita, o dicen que nuestro cerebro se va envejeciendo junto con nosotros, y por tanto cuando nuestra mayor capacidad de absorción de conocimiento es cuando somos más pequeños. Justamente, lo que pasa es que en todo el ciclo vital hay ciertas características. Por ejemplo, de 0 a 6 años es la etapa más sensible, ¿ya? Por eso que es tan relevante. Y si, por ejemplo, se dan cuenta, los niños y las niñas empiezan a crecer más rápido. Y eso tiene que ver con las conexiones neuronales que se están gestando en ese momento. Entonces, de 0 a 6 es uno de los periodos más sensibles donde hay que aprovechar y profundizar el aprendizaje. Ahora, cuando yo hablo de aprendizaje, no hablo solo de aprendizajes de contenidos, sino que en el aprendizaje en el sentido amplio, ya es el periodo de poda neuronal. Por lo tanto, todo lo que nos sirve se va y se profundiza con aquello que se queda para ir fortaleciendo procesos sociales, Entonces, emocionales. es súper importante entonces todos estos niveles de previo. Me acuerdo en mi época, nuestra época, a veces ni siquiera hacía kinder, entraba ya primero básico de una. Justamente. El kinder era como, uy, qué raro, hiciste kinder. Pero ahora no, hay como 3 niveles antes del kinder. Sí, po. O sea, por eso es mucho más relevante. Justamente empezamos con sala cuna, los niveles medio y transición. O sea, hoy día se recomienda que eso se haga. Se recomienda, es súper importante hacerlo porque lo que pasa es que también tiene que ver con los contextos históricos, ¿ya? Iniciamos los kinder o iniciamos la educación parvularia con el presidente Salvador Allende, ahí se inició, ahí empezó la Junji, ¿ya? Y después aumentó con Integra y luego empezaron los jardines particulares o los jardines privados. Son los últimos ¿Por qué? 15 años más o menos que tenemos foco Sí, un en la poquitito educación. más diría yo. ¿Sí? Un Ya. poquitito más. Y hay varios gobiernos que han intensificado aquello también. ¿Por qué? Porque hay algo que es súper relevante que la gente sepa, que mientras tenemos niños y niñas sanos en todo sentido, emocionalmente, cognitivamente, respecto a las interacciones sociales, tenemos una futura sociedad también mucho más sana. Entonces, ahora vemos un montón de problemas sociales, adolescentes con muchas dificultades o con muchos problemas en general. Quizás la pandemia ahí también nos afectó. Justamente, bueno, todo eso ha afectado, pero en la medida que existe una educación inicial, ¿cierto? Que es llamada también educación parvularia, potente, profunda, y que se entienda que los niños y las niñas sí son sujetos de derecho y sí son ciudadanos, ¿ya? Podemos darnos cuenta que ellos se potencian mucho más y en el avance de su ciclo vital son niños y niñas más seguros, con mayores recursos cognitivos, con mayores recursos sociales y por lo tanto afecta también socialmente. Ahora, cuando hay temas de aprendizaje dentro de cualquier nivel, están los llamados,
los llamados que hace el colegio o la instancia que sea, el jardín, dice, no, llévelo a un neurólogo, llévelo a una psicopedagoga o una fonoaudióloga. Son como las tres especialidades más Sí. demandadas en el proceso de aprendizaje inicial, ¿no? Sí, sí, bueno, en todo el ciclo en Ya, realidad. Y ahora ha aumentado el terapeuta o la terapeuta ocupacional ya, también, que es importante. Y ahí se genera un equipo interdisciplinario. ya. Yo creo que también tiene que ver con el contexto, que hace muchos años no se veía esto, ¿cierto? Pareciera que ahora hay más niños y niñas que presentan algunas necesidades de apoyo, se ha intensificado. Y yo creo que tiene que ver también con el contexto, pues, cómo el mundo ha ido avanzando, Mm. los elementos que se han ido integrando, las tecnologías de la información, la inteligencia artificial. Entonces el mundo te llama a desarrollar muchas otras habilidades. Y eso hace que además de ser favorecedoras, sean barreras también. Por ejemplo, el uso de las Claro, pantallas. que es, Que es eso bueno y malo. es bueno cuando es bien trabajado, cuando es un recurso que permite el desarrollo de niños, de niñas, de adolescentes. Pero cuando es un recurso que es utilizado sin conciencia, por ejemplo, Forma abusiva. justamente yo en el trabajo que hago, yo tengo una consulta, y en el trabajo que hago, el primer despistaje que hago es el uso del tiempo en las pantallas. Y generalmente tengo un promedio de uso diario de 3 horas. Y eso es demasiado, o sea, niños de 5 años utilizando celulares y el efecto que causa, primero, en las interacciones sociales, segundo, en la capacidad atencional, el multitouch. Entonces, los niños ahora no esperan, Claro, no una ansiedad hay permanente. una ansiedad permanente de estar moviendo el tablet o el celular Y si eso frente a diversos estímulos. claro, si eso lo llevamos al plano de la vida misma sin celular, queremos todo ahora ya. Y Eso si mismo. no lo tenemos ahora ya, me frustro porque yo en el teléfono lo tengo al tiro. Entonces, ¿por qué en la vida real no lo tengo al tiro? Porque Justamente. digo, en la vida física, en el día a día. Entonces, Justamente, y sabes qué, cuando yo hablo con las familias que me consultan, una de las cosas es lo que te dije, el uso de pantalla. Además, un dato importante, ya el uso de pantallas está categorizado en el CIE 11, que es un manual diagnóstico, donde hay mucha evidencia respecto al uso de la tecnología y de las pantallas. Y ya aparece categorizado el trastorno de uso por pantallas. Entonces, hay que tener ojo, hay que investigar, hay que profundizar y no mirarlo como algo tan somero. bueno, y ahora ya se está restringiendo. De hecho, Sí, se po, aprobó en el sí, Congreso ya una de las últimas mociones, pasa a Cámara Mixta para restringir en todos los niveles el sí, uso del teléfono celular. sí, me parece maravilloso. Yo ¿Cierto creo que sí? que la educación tiene como función aquello, el aprendizaje, la educación y educar en emociones, a Porque nivel para cuestiones, porque cognitivo. alguien dice, oye, pero hay que ocupar las tecnologías, pero bueno, el colegio tendrá un laboratorio, irán para allá a ocupar los computadores, las pantallas, que quizá el colegio si tiene más recursos les va a pasar un tablet y Exacto. trabajan con el profe una cuestión en particular, pero no andan con el teléfono todo el rato. Justamente, ahora yo creo que ahí el tema es súper importante, saber autorregular. Mm. O sea, yo estoy en contra de las pantallas y de de los Yo celulares. estoy en contra de las prohibiciones, pero esta en particular estoy a favor. Sí, po. Bueno, también estoy en contra de las prohibiciones porque creo en la Sí, democracia la y en el libertad, pensamiento la libertad. crítico. Todo aquello permite el pensamiento Sí, po, crítico, exacto. reflexivo, pero ha sucedido que en este contexto sociopolítico, ¿cierto? Esto ha hecho también que los padres y las madres estén tan ocupados y estresados que muchas Que veces con un teléfono la calmáis. única forma que tienen Mm. es esa. Pero ahí debería haber un proceso reflexivo respecto a cuáles son los efectos de aquello en los niños, las niñas y los adolescentes. O sea, ¿has escuchado el concepto niño rata? Cuando a mí No. me dicen, no, mi hijo es niño rata porque está encerrado todo el día en el computador, Sí, se venden sillas especiales, sí. imagínate, po, o sea, Se acomodan el los espacios. comercio aprovecha Sí, aquello. se acomodan los espacios porque esté encerrado. Sí, y a mí ese concepto de verdad me parece, me horroriza, a lo mejor una palabra fuerte, pero claro, no puedes tener un adolescente encerrado todo el día Que en un no espacio. tenga contacto con nada. Eso. Está preso, Que finalmente. desfavorece las interacciones sociales, que son las relaciones con otros y con otras, el lenguaje, la comunicación,
las habilidades socioemocionales. Entonces, mientras tenemos a niños encerrados horas y horas, Y a veces engordando, digámoslo también, porque claro, comiendo y comiendo y comiendo, sí, porque hay una ansiedad permanente. eso, bueno, te genera todo eso, entonces no es favorecedor, es una barrera y yo creo que las familias deberían empezar a reflexionar y también a evidenciarse, a buscar, a entrar, no a buscar solo En en TikTok, TikTok, claro. sino que a buscar en la evidencia científica, Sí. qué es lo que está sucediendo hoy en día con todos aquellos y proyectar. Lo que hago yo con las familias es proyectarlos y les digo, hoy es un niño encerrado en una sala más de 5 horas sin supervisión. Piénsalo de acá a los 30 años. Oye, Pame, y los niños que están con temas de aprendizaje producto de las pantallas o cualquier situación incluso de condición de espectro, en fin, ¿pueden acondicionarse para nivelar ciertos conocimientos? Sí, claro. Pues ya. Sí, claro que pueden, pero ahí, mira, por ejemplo, un adolescente de 15 años que ha tenido una trayectoria de uso de pantallas y de estar mucho rato, muchas horas encerrados en un espacio, es mucho más complejo porque eso se transforma en un hábito para ellos. Por lo tanto, salir de eso es un trabajo profundo, cansador, donde tienes que generar un cambio y donde tienes que empezar a trabajar la autorregulación y la conciencia en los niños y las niñas. Y lo que yo te hablo no es fácil. Mm. Es súper difícil porque, claro, yo te puedo hablar desde la evidencia, desde la experiencia, pero en la realidad es súper complejo y empatizo con las familias también respecto a eso. Pero intento que desde este trabajo que hacemos en conjunto haya una reflexión desde ese lado y desde mi lado. De alguna forma ustedes vienen siendo el tipo de profesionales que son los psicopedagogos, neurólogos, lo decíamos recién, fonoaudiólogos, en fin, vienen siendo como profesionales que recuperan, ¿sí? ¿Puede ser? Recuperan a niños que están, comillas, perdidos en las pantallas. Sí, en las pantallas y en todo, ¿ah? Fíjate que no solamente en las pantallas, que uno de los aspectos que hoy en día, claro, está en más boga y se visibiliza mucho más. Más que recuperar, yo le diría que acompañamos en un proceso. Y también creo que es importante poner hoy día en la mesa que cuando un estudiante, ¿cierto? O un niño, una niña, bueno, una persona llega conmigo, lo que hago yo es entrar en la historia. Más que, porque también quiero dejar súper claro esto, más que aplicar instrumentos, donde lo ubicas en un estándar, eso es una parte más. Pero lo que hago yo es sensibilizarme frente a un otro. Y ahí me gusta utilizar un término que es un término filosófico, que es la alteridad. La alteridad es la capacidad de, mira qué fuerte lo que te voy a decir, mirar con los ojos del otro. O sea, yo soy capaz de sensibilizarme y de sentir lo que está sintiendo el otro o la otra. Y eso a mí me permite conectarme sensiblemente y entrar y vincularnos en una relación mucho más profunda. Y lo otro que hago es darles el bastón a ellos y a ellas de avance. O sea, porque yo estoy acompañando, estoy mostrando caminos, no estoy imponiendo, porque son ellos. La idea es que esa persona se dé cuenta que está Eso. avanzando, que va Eso, pero dando fíjate pasitos. que esta forma de hacer psicopedagogía me ha resultado súper reveladora. Oye, los adultos también podemos tener condiciones. Yo, en lo personal, siempre he sentido que tengo alguna condición no diagnosticada, Sí. pero como he conversado de este tema con tantas personas durante tantos años, entonces, debe ser como psicopedagoga, conozco en la ciudad unas 20, entonces he conversado con todas, y de verdad que yo siento que en lo personal tengo alguna condición, pero bueno, más allá de lo personal. En los adultos también se da que hay muchos casos no diagnosticados. Sí, claro, se dan los adultos casos no diagnosticados, pero ahí yo igual tengo como una mirada. A ver, Se dan casos no diagnosticados, pero fíjate que son adultos que igual avanzan. Yo creo que tiene que ver más con cuando tú eres capaz de tomar conciencia de cuáles son tus desafíos en la vida y tus potencialidades. Cuando logras identificar eso, logras autorregular y avanzar igual. Hay otros que no, pero se da que hay muchos adultos y adultas que no han sido diagnosticados. Pero ojo, a veces el diagnóstico no favorece porque etiqueta.
Mm. Y ahí es algo... O te acompleja. o te acompleja. Por ejemplo, tengo varios niños y niñas que llegan con un diagnóstico X, pero esa es la etiqueta. Y la familia solo está centrada, y la En la escuela, etiqueta. en la etiqueta. ¿Y cuál es el problema ahí? Que la etiqueta solo es el nombre, pero ese sujeto, esa persona, llega en un momento histórico donde puede avanzar. Mm. Entonces, cuando etiquetamos, lo que hacemos es paralizar un proceso, no lo hacemos avanzar. Para mí, un niño o una niña llega con una etiqueta, por ejemplo, con un déficit atencional, en un momento histórico, pero cuando yo empiezo a acompañarlo, porque acompañarlo es más que intervenir, acompañarlo, tomarle la mano, sabes que vamos descubriendo que hay más posibilidades, y esos niños y niñas empiezan a impresionarse, que son más que la etiqueta que tuvieron puestas por muchos años. Entonces, ahí es un trabajo profundo, pero súper bonito, porque yo me conecto y aprendo, y de verdad, pues, aparecen nuevos hallazgos, observo otras dimensiones que no aparecían en el diagnóstico, y eso genera que en ese vínculo y en esa interacción profunda desde la sensibilidad podamos avanzar. Pamela Ramírez, psicopedagoga y especialista en estas materias de trabajo de aprendizaje. Finalmente eso es. Sí, mi especialidad es el aprendizaje. Y siempre digo en el sentido amplio, porque aprender no es solo aprender contenidos del colegio, es aprender vida. Es que esos contenidos te logren hasta respirar. abrir el Hasta mundo. respirar, hay gente que no sabe respirar. Eso mismo. ¿Y sabes qué? Mira, hace poco hice una evaluación y descubrí algo que yo no estaba dentro de mis conocimientos. Okay. Tenía ciertas como intuiciones o indicios. Porque yo inicio con una entrevista en profundidad, muy profunda a la familia. Indago todo, porque yo sé que ahí hay algo que me va a decir, por acá vamos y tenemos que caminar. Llevo 30 años de experiencia, entonces eso me ha permitido dar cuenta que, claro, siempre hay algo en la entrevista en la familia que te está movilizando para identificar otra cosa. Identifiqué, por ejemplo, en una entrevista en profundidad, que una mamá me decía que su hijo había nacido y en los primeros 6 meses le habían descubierto una alergia atópica. Y yo lo anoté. Pero que después tuvo intolerancia a la lactosa y que después fue diagnosticado con asma. ¿Qué hice yo? Ir a la literatura. Porque uniste todo esto. Todo eso, porque algo me dijo que algo podía haber ahí. Ya la intuición me dijo. Y me fui a la literatura científica y bajé muchos papers y documentos y me di cuenta que todo este conjunto de elementos podía afectar, pero no determinar, las capacidades atencionales. Y este niño venía con eso, justamente con mucha observación de las capacidades atencionales. Ojo, no lo puse como un determinante, sino que como parte de su historia, donde había que poner ojo e ir observando mucho más. Interesante toda esta temática con Pamela Ramírez Cancino, el apellido de mi madre. Ramírez Cancino. Podríamos seguir conversando un montón de horas más, porque es muy interesante toda la temática. Pame, que te vaya muy bien, éxito. Gracias por la conversa. Muchas gracias. Chao.